Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025. Y lo que estás a punto de descubrir, cambiará por completo tu percepción de hacia dónde nos dirigimos como sociedad, y cómo se reestructurará la economía global en tiempo récord. No estamos hablando de avances incrementales, sino de una auténtica metamorfosis, que ya está redefiniendo cada sector, cada mercado, y cada relación económica que conocemos. Prepárate para entender la verdadera magnitud de una revolución silenciosa, pero imparable. En los últimos meses, un torbellino de informes y análisis ha puesto de manifiesto una verdad ineludible. La inteligencia artificial se ha erigido como el motor indiscutible del desarrollo tecnológico y económico. Organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, junto a los principales analistas de mercado, han convergido en una proyección asombrosa. La industria de la inteligencia artificial podría alcanzar un valor cercano a los 4,8 billones de dólares de aquí a 2025. Esta cifra colosal no es producto de una simple tendencia, sino la manifestación de una reconfiguración total del panorama económico. Esto significa que ahora puedes tener fábricas inteligentes, donde robots y sistemas de IA no solo ensamblan productos, sino que también monitorizan la calidad en tiempo real, predicen fallos en la maquinaria antes de que ocurran, y optimizan las cadenas de suministro para reducir costes y mejorar la eficiencia. Por ejemplo, en una planta automovilística la IA puede identificar defectos microscópicos en las soldaduras que serían invisibles al ojo humano, o recalibrar la línea de producción en milisegundos para adaptarse a un nuevo lote de materiales. Antes, esto requería inspecciones manuales y complejos sistemas de planificación. Ahora, se hace de forma autónoma y continua. La diferencia es abismal. Segundo, en las soluciones de retail, la personalización se ha elevado a un nivel nunca visto. Los sistemas de inteligencia artificial analizan miles de millones de puntos de datos sobre el comportamiento de compra de los clientes para ofrecer productos y experiencias hiperalineadas con las preferencias individuales. Por ejemplo, Amazon o Zara pueden sugerirte no solo artículos que te gusten, sino anticipar lo que querrás comprar en el futuro, basándose en tu historial, la hora del día, el clima, o incluso las tendencias de las redes sociales. Antes, esto se basaba en simples algoritmos de correlación. Ahora, la IA crea perfiles predictivos dinámicos que cambian con tus interacciones. Tercero, en el sector de la salud, la inteligencia artificial está revolucionando el diagnóstico médico, facilitando la identificación de enfermedades con una precisión y rapidez sin precedentes. Por ejemplo, sistemas de IA pueden analizar miles de radiografías o resonancias magnéticas en minutos, detectando signos de cáncer o enfermedades raras que un ojo humano podría pasar por alto, a menudo años antes de que los síntomas se manifiesten claramente. Esto significa diagnósticos tempranos y tratamientos más efectivos. Antes, un radiólogo podía tardar horas en revisar un estudio. Ahora, la IA lo procesa en segundos, ofreciendo una segunda opinión experta. La telemedicina y el seguimiento continuo de pacientes con dispositivos inteligentes son solo el comienzo, abriendo la puerta a una medicina verdaderamente personalizada y preventiva. Además, podríamos hablar de cómo la IA está acelerando la investigación científica, especialmente en el descubrimiento de fármacos. Los algoritmos pueden simular millones de combinaciones moleculares, identificando candidatos a medicamentos con una velocidad y eficiencia imposibles para los métodos tradicionales, reduciendo drásticamente los plazos y costes en el desarrollo de nuevas terapias. Sin embargo, a pesar de estas capacidades espectaculares, es crucial reconocer las limitaciones actuales de la inteligencia artificial. La IA no es una panacea ni una inteligencia omnisciente. Todavía no puede razonar con sentido común humano en la mayoría de los contextos, ni comprender matices culturales o emocionales de la misma manera que nosotros. Por ejemplo, aunque puede generar texto coherente, a veces, alucina, es decir, inventa hechos o datos que no son reales, presentándolos con total convicción. Las restricciones también incluyen la gran cantidad de datos y potencia de cómputo que requiere su entrenamiento, lo que la hace inaccesible para muchos. Los problemas de sesgo persisten. Si los datos de entrenamiento reflejan prejuicios humanos, la IA los amplificará, llevando a resultados injustos o discriminatorios. Los creadores mismos, como el CEO de Google, Sundar Pichai, advierten que el auge de la inversión en este sector ha sido extraordinario y, en muchos casos, irracional, lo que subraya la preocupación por una posible burbuja de la inteligencia artificial si las expectativas no se cumplen o si la tecnología no se gestiona de forma responsable. En cuanto a la comparativa con la competencia, el panorama es dinámico. Mientras que empresas como OpenAI, con su modelo GPT-4, y Google, con Gemini, lideran la carrera en modelos de lenguaje generativos de propósito general,
Otras compañías se especializan. Nvidia, por ejemplo, domina el mercado de hardware con sus chips gráficos, que son el motor computacional detrás de casi toda la IA moderna, mientras que algunas empresas apuestan por modelos gigantescos y propietarios. Otras fomentan el ecosistema de código abierto, como Meta, con su modelo Llama, buscando democratizar el acceso a esta tecnología. La superioridad de un enfoque sobre otro a menudo se define por el dominio de un nicho específico, o por la capacidad de integrar la IA en un ecosistema de productos más amplio, como hace Microsoft con su Copilot en todas sus aplicaciones. En términos generales, la IA está en un punto de competencia intensa, donde cada semana surgen nuevos avances y estrategias. El impacto y las consecuencias de esta revolución de la inteligencia artificial son profundos y multifacéticos. Primero, en la industria tecnológica, la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego de forma radical. Empresas que antes se centraban en la nube o en el desarrollo de software tradicional, ahora están pivotando para convertirse en... Esto ha desatado una ola de fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas. Los competidores están respondiendo no solo con sus propios modelos de IA, sino también con inversiones masivas en infraestructura, talento y nuevas líneas de investigación. El equilibrio de poder en el sector tecnológico está en constante reconfiguración, con gigantes como Microsoft invirtiendo fuertemente en OpenAI y Google defendiendo su posición con sus propios modelos avanzados. Podemos predecir movimientos estratégicos como la integración profunda de la IA en cada producto y servicio, la aparición de nuevas plataformas, AI First, y una guerra por el talento especializado en inteligencia artificial. Segundo, los efectos se extienden a sectores específicos de la economía con una potencia inusitada. En la educación, la inteligencia artificial promete transformar el aprendizaje de un modelo estandarizado a uno profundamente personalizado. Las plataformas impulsadas por IA pueden adaptar los planes de estudio al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante, identificar áreas de dificultad y ofrecer tutorías virtuales inteligentes. Esto podría democratizar el acceso a una educación de alta calidad, haciendo que el aprendizaje sea más eficaz y accesible que nunca. En el sector de la energía, la inteligencia artificial ya está optimizando el consumo y la producción, desde la gestión inteligente de redes eléctricas hasta la optimización del rendimiento de parques eólicos y solares. Esto se traduce en una mayor eficiencia y un menor impacto ambiental, abordando algunos de los mayores desafíos de sostenibilidad de nuestro tiempo. Además, en la creatividad, la inteligencia artificial está generando nuevas herramientas para artistas, escritores y diseñadores, permitiéndoles experimentar con nuevas formas de expresión o acelerar sus procesos creativos. Desde la generación de imágenes y música hasta la escritura de guiones y códigos, la IA está expandiendo las posibilidades humanas, no reemplazándolas, sino aumentándolas. Tercero, el impacto social y ético de la inteligencia artificial es un terreno complejo y lleno de dilemas. La preocupación más inmediata es la pérdida de empleo. Aunque la IA crea nuevos tipos de trabajo, la automatización masiva puede desplazar a millones de trabajadores en sectores que dependen de tareas repetitivas, y cada vez más, también en trabajos de cuello blanco. Esto podría exacerbar la desigualdad económica, ampliando la brecha entre quienes poseen las habilidades para prosperar en la nueva economía y quienes no. Surgen dilemas éticos profundos en áreas como el sesgo algorítmico, donde los modelos de IA pueden replicar y amplificar prejuicios existentes en los datos de entrenamiento, lo que lleva a discriminación en áreas como la contratación, el crédito o la justicia. La privacidad y la seguridad de los datos son otras preocupaciones cruciales, ya que los sistemas de IA procesan cantidades masivas de información personal. La falta de un marco regulador adecuado podría llevar a la explotación de la tecnología de formas perjudiciales, lo que hace que la gobernanza de la IA sea una cuestión de máxima prioridad a nivel global. Las voces de los expertos y las reacciones de la comunidad son un espejo de esta realidad dual. El propio Sundar Pichai, CEO de Google, ha hablado con cautela sobre la irracionalidad en las inversiones, un sentimiento compartido por muchos que temen una burbuja especulativa. Investigadores independientes y líderes de opinión, como Yann LeCun, jefe de IA en Meta, o el aclamado Andrew Ng, fundador de Google Brain, suelen destacar el inmenso potencial transformador de la IA para resolver problemas globales, pero también enfatizan la necesidad de una investigación rigurosa en seguridad y ética. Existe un consenso creciente en que el desarrollo de la inteligencia artificial debe ser guiado por principios de responsabilidad, transparencia y equidad. Sin embargo, hay una clara división de opiniones en cuanto a la velocidad y el control que deberían aplicarse. Algunos abogan por una pausa en el desarrollo, mientras que otros argumentan que la desaceleración podría ceder ventaja a actores menos éticos. La comunidad de desarrolladores y el ecosistema de startups están en ebullición.
se observa un entusiasmo palpable por las nuevas herramientas y posibilidades que la IA ofrece, desde la creación de aplicaciones innovadoras hasta la optimización de flujos de trabajo existentes. Los foros especializados están repletos de discusiones sobre las últimas técnicas, los desafíos de implementación y las implicaciones de las nuevas arquitecturas. Sin embargo, también surgen preguntas frecuentes sobre la seguridad de los modelos, la capacidad de diferenciar el contenido generado por IA del real y cómo garantizar que la tecnología se use para el bien común. Los usuarios beta y los early adopters están experimentando con las fronteras de lo posible, llevando la tecnología a sus límites y proporcionando una retroalimentación crucial que moldea la evolución de los productos. Es un ecosistema dinámico y un tanto caótico, donde la innovación y la preocupación van de la mano. Mirando hacia el futuro, las proyecciones para la inteligencia artificial son tan emocionantes como desafiantes. A corto plazo, en los próximos 6 meses, podemos esperar mejoras incrementales significativas en la fiabilidad y la capacidad de los modelos existentes. Veremos un lanzamiento masivo de productos y servicios basados en inteligencia artificial, integrándose de forma más fluida en nuestras vidas diarias, desde asistentes virtuales más inteligentes hasta herramientas de productividad más potentes. La adopción en el mercado seguirá creciendo exponencialmente, aunque las barreras iniciales de coste y complejidad para pequeñas y medianas empresas seguirán siendo un desafío importante. Sin embargo, la facilidad de uso de muchas de estas herramientas está diseñando una democratización cada vez mayor. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de inteligencia artificial evolucionará hacia una mayor especialización. Veremos el surgimiento de inteligencias artificiales, agentes, capaces de realizar cadenas de tareas complejas de forma autónoma, coordinando diferentes herramientas y servicios para lograr objetivos definidos. Esto abrirá un abanico completamente nuevo de aplicaciones empresariales y personales. Los competidores lanzarán alternativas cada vez más sofisticadas, y la guerra por los modelos fundacionales, los cimientos sobre los que se construyen todas las aplicaciones de IA, se intensificará. Se espera que muchos obstáculos técnicos actuales, como la alucinación de los modelos o su alto consumo energético, se superen parcialmente con nuevas arquitecturas y técnicas de entrenamiento más eficientes. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta a escenarios que antes pertenecían a la ciencia ficción. Es plausible que nos acerquemos a un punto donde la inteligencia artificial demuestre capacidades que rivalicen o superen la inteligencia humana en una amplia gama de tareas cognitivas, lo que alimenta el debate sobre la inteligencia artificial general, o AGI. Esto podría transformar radicalmente la naturaleza del trabajo, de la educación y de la propia interacción humana. Podríamos ver la emergencia de economías completamente nuevas impulsadas por la IA, donde la escasez de bienes y servicios se vea drásticamente reducida. Lo que antes era solo una fantasía futurista, como tener un asistente personal capaz de gestionar toda tu vida, o crear obras de arte complejas a partir de una simple idea, ahora parece no solo posible, sino probable, obligándonos a reflexionar sobre nuestro propio lugar en un mundo cada vez más inteligente. Recapitulemos. La inteligencia artificial no es solo una tecnología, sino un motor económico, que está redefiniendo cada aspecto de nuestra sociedad. Estamos presenciando una carrera sin precedentes en la inversión y el desarrollo, donde la automatización avanzada y el aprendizaje automático ya no son promesas futuras, sino herramientas que están revolucionando la creación de productos y servicios, así como la estructura misma de las relaciones comerciales a escala planetaria. La novedad no reside solo en el potencial, sino en la velocidad con la que este potencial se está materializando, exigiendo una comprensión profunda de sus implicaciones. La urgencia de este análisis radica en el contexto temporal actual. Vivimos un momento de ebullición tecnológica, donde los modelos de inteligencia artificial generativa han pasado de ser una curiosidad de laboratorio a herramientas omnipresentes en apenas 18 meses. Este acelerado progreso ha catalizado una inversión masiva y ha puesto de relieve la necesidad crítica de entender los cimientos de esta nueva economía. Las expectativas previas sobre la adopción y el impacto de la inteligencia artificial han sido superadas con creces por una realidad que avanza a una velocidad vertiginosa, generando tanto entusiasmo desbordante como una profunda inquietud. Los analistas se esfuerzan por recalibrar sus proyecciones casi a diario, y la conversación global se centra en cómo gestionar esta fuerza imparable. Las primeras implicaciones de esta nueva era son evidentes e inmediatas. Los informes de la ONU y las proyecciones de mercado nos muestran una industria que alcanzará billones de dólares en los próximos años, impulsada por una concentración de inversión en un puñado de gigantes tecnológicos. Esto significa una eficiencia mejorada, una innovación sin precedentes y una mejor toma de decisiones.
pero también plantea desafíos críticos como la pérdida de empleo, la creciente desigualdad y la urgente necesidad de una gobernanza ética y segura. En los próximos 12 a 24 meses, veremos una integración masiva y especializada de la IA en casi todos los sectores. Y a largo plazo, la IA podría abrir un futuro donde la escasez sea un concepto del pasado. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine nuestra economía global y la propia naturaleza de la inteligencia. La forma en que interactuaremos con el mundo y cómo funcionará la economía dentro de los próximos 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La cuestión ya no es si la inteligencia artificial transformará nuestra economía y sociedad, sino cómo vamos a guiar esa transformación para asegurar un futuro equitativo y próspero para todos. El mundo de la inteligencia artificial avanza tan rápido que no estar informado significa quedarse atrás. Suscríbete para mantenerte al día con cada desarrollo crucial. La capacidad transformadora de la inteligencia artificial afecta directamente a cada empresa, desde la más pequeña startup hasta el gigante tecnológico global, y a cada ciudadano. Inmediatamente vemos cambios en la productividad empresarial, en la forma en que se diseñan los productos, en la toma de decisiones estratégicas y, lo más importante, en la redefinición de los mercados laborales. Esta no es una tecnología más. Es una tecnología fundacional que altera la esencia misma de cómo creamos valor. La concentración de poder en unas pocas manos, tal como subraya el informe de la ONU, plantea cuestiones urgentes sobre la equidad y la distribución de los beneficios, lo que nos obliga a mirar más allá del mero entusiasmo por la innovación, para abordar los desafíos estructurales que ya están surgiendo. Para entender la magnitud real de este avance, y por qué 2025 se perfila como un año bisagra, necesitamos retroceder en el tiempo y trazar una línea temporal relevante. La inteligencia artificial no es un concepto nuevo. Sus raíces se hunden en la década de los 50, con pioneros como Alan Turing y sus visiones sobre máquinas pensantes. Los primeros intentos de crear inteligencia artificial se basaron en reglas lógicas y sistemas expertos, donde los programadores intentaban codificar el conocimiento humano de forma explícita. Sin embargo, estos enfoques, aunque prometedores en dominios muy específicos como los diagnósticos médicos básicos, chocaron con la complejidad del mundo real. Eran demasiado rígidos, incapaces de aprender o adaptarse. Los años 80 y 90 vieron un invierno de la IA, un periodo de desilusión debido a las expectativas incumplidas y la falta de avances significativos. Pero las semillas ya estaban plantadas. A principios del nuevo milenio, con el advenimiento de Internet y la explosión de datos, así como con el incremento exponencial de la capacidad de cómputo, resurgió el interés por el aprendizaje automático. Hitos clave como el Deep Blue de IBM, venciendo a Garry Kasparov en ajedrez en 1997, o la victoria de AlphaGo de Google sobre el campeón mundial de Go en 2016, demostraron el poder de los nuevos algoritmos y la capacidad de las máquinas para aprender de la experiencia, ya no solo de reglas programadas. Y ahora, en 2025, nos encontramos en la cúspide de una era donde la IA generativa y los modelos de lenguaje a gran escala han llevado estas capacidades a un nivel inimaginable hace apenas unos años. En este panorama histórico, la competencia ha sido feroz y constante. Durante décadas, la investigación en inteligencia artificial estuvo fragmentada entre universidades, laboratorios de investigación y unas pocas empresas tecnológicas pioneras. Los enfoques variaban enormemente, desde la robótica avanzada hasta la visión por ordenador o el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, en la última década, se ha consolidado una carrera entre un puñado de gigantes tecnológicos y naciones que apuestan fuerte por dominar este campo. Empresas como Google, Microsoft, OpenAI, Amazon y Nvidia, junto con potencias nacionales como Estados Unidos y China, han inyectado miles de millones de dólares en investigación y desarrollo. China, en particular, ha establecido una estrategia nacional ambiciosa para convertirse en la superpotencia mundial de la IA. Las diferencias entre estos enfoques residen a menudo en la cantidad de datos que pueden procesar, la capacidad de cómputo que poseen y los algoritmos propietarios que desarrollan. La razón por la que vemos este nivel de disrupción ahora no es solo un avance técnico singular, sino una confluencia perfecta de tres factores: disponibilidad masiva de datos, algoritmos de aprendizaje profundo cada vez más sofisticados, y una capacidad de procesamiento computacional sin precedentes, en gran parte impulsada por las unidades de procesamiento gráfico de empresas como Nvidia. Esta combinación ha permitido que la IA dé el salto de la teoría a la aplicación práctica a una escala nunca vista. Pero, ¿cómo funciona realmente esta inteligencia artificial que está redefiniendo nuestra economía? La magia no es mágica, sino una ingeniería increíblemente sofisticada. En su núcleo, la tecnología base que impulsa gran parte de los avances actuales es el aprendizaje profundo,
una rama del aprendizaje automático que se inspira en la estructura del cerebro humano. Imagina que la inteligencia artificial anterior era como un estudiante que solo podía leer libros y memorizar hechos. Esta nueva versión es como un estudiante que, además de leer libros, puede ver vídeos, escuchar podcasts, practicar con ejercicios interactivos y hasta simular conversaciones. No es solo más información. Es información de diferentes tipos que se combina y se interpreta de formas completamente nuevas, permitiendo a la IA desarrollar una comprensión matizada del mundo. La innovación técnica clave reside en lo que llamamos redes neuronales artificiales, estructuras computacionales compuestas por capas de nodos interconectados, o neuronas, que procesan información de forma distribuida. Lo que las hace diferentes a lo anterior es su capacidad para aprender patrones extremadamente complejos y abstractos a partir de cantidades masivas de datos, sin ser explícitamente programadas para cada tarea específica. La arquitectura y el diseño de estos sistemas son asombrosos en su complejidad. Un modelo de inteligencia artificial de última generación no es un único programa, sino una intrincada red de componentes que trabajan en armonía. En el centro tenemos una arquitectura de red neuronal que puede constar de cientos o incluso miles de millones de parámetros, que son esencialmente los pesos y sesgos que la IA ajusta durante su proceso de aprendizaje. Estos parámetros se distribuyen en múltiples capas, cada una de las cuales cumple una función específica. Las primeras capas pueden identificar características básicas, como bordes en una imagen o fonemas en el habla, mientras que las capas más profundas combinan estas características para reconocer conceptos más complejos, como caras, objetos o el significado de una frase. Estas capas se comunican entre sí de forma jerárquica, pasando la información transformada y refinada de una a otra. Además de la red neuronal central, el sistema incluye módulos de entrada y salida, que gestionan cómo la información entra al modelo y cómo la salida se presenta al usuario, así como mecanismos de atención, que permiten a la IA enfocarse en las partes más relevantes de los datos de entrada, mejorando significativamente su capacidad para comprender el contexto y generar respuestas coherentes. Cada parte juega un papel crucial, desde la ingesta de datos brutos hasta la formulación de una respuesta sofisticada. El proceso y funcionamiento interno de estos sistemas son fascinantes. En esencia, la inteligencia artificial procesa la información en dos fases principales: el entrenamiento y la inferencia. Durante el entrenamiento, al modelo se le alimenta con cantidades ingentes de datos, a menudo billones de ejemplos de texto, imágenes, audio o vídeo. Por ejemplo, para un modelo de lenguaje, esto podría significar todo el contenido accesible de Internet. El modelo, a través de algoritmos complejos y una potencia de cómputo masiva, analiza estos datos buscando patrones y relaciones estadísticas. Es un proceso iterativo de ensayo y error. La IA hace una predicción, compara su predicción con la respuesta correcta en los datos de entrenamiento, y ajusta sus parámetros para reducir el error en la siguiente iteración. Esto se repite millones de veces hasta que el modelo minimiza sus errores y ha aprendido a generar resultados coherentes y relevantes. Una vez entrenado, el modelo entra en la fase de inferencia. Aquí, se le presentan nuevos datos que nunca ha visto antes, y utiliza los patrones aprendidos para generar una salida, ya sea responder a una pregunta, crear una imagen, traducir un texto o diagnosticar una enfermedad. La diferencia fundamental con los métodos anteriores es que esta IA no sigue reglas predefinidas por un humano para cada escenario. En cambio, ha aprendido las reglas subyacentes de los datos y es capaz de generalizar y aplicar ese conocimiento a situaciones completamente nuevas, lo que la hace increíblemente adaptable y efectiva en una vasta gama de tareas. Las capacidades que estas nuevas arquitecturas de inteligencia artificial han desatado son realmente asombrosas y se manifiestan en múltiples casos de uso prácticos. Primero, en las aplicaciones industriales, la automatización ha trascendido las líneas de montaje para infiltrarse en cada etapa de la producción y la logística.